Bien, en el día de hoy vamos a ver un texto más relacionado a lo académico, que quizás muchos de ustedes vean en la universidad en carreras como historia, filosofía, sociología y demás. Vamos a hablar sobre El Capital, libro escrito por Karl Marx y publicado en 1867. Nos ubicaremos en el capítulo 24 del primer tomo. El capítulo en cuestión se llama La llamada acumulación originaria. Va a ser un video largo, así que comencemos. Marx nos dice que la acumulación originaria es la prehistoria del capital y del modo capitalista de producción. Es decir, hay un momento en que se genera una separación entre el productor y los medios de producción. ¿Cómo es que brota esta estructura económica capitalista? Primero, nos remontamos al feudalismo. Por si no saben, el feudalismo era un modo de producción, uno de los varios que hubo en la historia. Se basa en el trabajo de la tierra. Había un señor feudal que dividía la tierra y los siervos son los que tributan. Esto nos dice que el feudalismo se basa en una relación de vasallaje, es decir, en una relación donde se paga un tributo. ¿A quién? Bueno, en la pirámide tenemos principalmente al rey, luego al clero, es decir, los miembros de la iglesia, los nobles, los artesanos y por último los siervos. Todos son vasallos del rey. El rey y el clero son, claramente, los más poderosos en esta relación. El rey es el representante de Dios en la tierra y el clero es quien viene a legitimar todo esto, digamos, todo este poder. Bien, volvamos a Marx. Marx nos dice que se elimina el sistema feudal. ¿Pero cómo? A través de la supresión, del despojo de los medios de producción. Acá es donde sale el obrero libre y surge el capitalismo. Ustedes se preguntarán cómo. El obrero, al ser despojado de los medios de producción, solo posee una cosa, su fuerza de trabajo. Eso es lo que vende al capitalista, ya que en términos más simples no posee más que sus manos, su conocimiento para trabajar. No es dueño de nada más que solo eso. El obrero libre pasa a ser obrero asalariado cuando un capitalista le compra su fuerza de trabajo. Para ponerlo más simple nuevamente, lo que conocemos como salario es el precio que está pagando el capitalista por esta fuerza de trabajo. ¿Y cómo es que se lo despoja de los medios de producción y que nace el obrero libre y todo lo demás? Bueno, acá Marx lo que hace es explicar paso a paso cómo se despojan los medios de producción, cómo se expropia la tierra y todo este proceso nos dirá cómo nace, cómo es el génesis de la acumulación originaria. Marx dice que el paso al modo de producción capitalista se da más o menos de la misma manera en todos lados, pero lo que va a analizar él es básicamente la sociedad británica, es decir, Inglaterra. Bien, sin más preámbulos, pasemos al primer punto. ¿Cómo fue expropiada del suelo la población rural? Nos situamos a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. ¿Se acuerdan que hablamos del feudalismo? Bueno, digamos que acá empieza el proceso para acabar con ese sistema. El feudalismo produce una riqueza nacional, pero no una riqueza capitalista, que es lo que va a empezar a interesar en este momento. En un principio, tenemos campesinos libres. ¿Por qué libres? Porque los grandes señores feudales se dan cuenta en esta época que donde está la plata, digamos, donde hay negocio, para utilizar una expresión más actual, es en las manufacturas laneras. Entonces, ¿qué hacen? Despojan a los campesinos de la tierra y los bienes comunales para utilizar las tierras de labor en tierras pastoriles. Es decir, se cambia la labranza por el pasto. Esta transformación dejará en pocas manos muchas tierras arrendadas. El rey Enrique VII trata de frenar esto con leyes, decretos para proteger la decadencia del pueblo, de la iglesia, etc. Pero en definitiva no logra nada. Por otro lado, tenemos la reforma protestante en el siglo XVI. Hay una separación del catolicismo. Hay lo que se conoce como razones teleológicas, es decir, causas finales detrás de otras que parecen ser la razón principal. La reforma anglicana, parte de la reforma protestante, tiene como uno de los máximos supuestos la historia de Enrique VIII queriendo divorciarse pero no pudiendo concretar esto, ya que, como ustedes saben, el divorcio hasta hace relativamente poco estuvo prohibido por la Iglesia Católica. Bueno, la separación de la Iglesia Católica, además de permitirle al querido Enrique VIII obtener su preciado divorcio, le permitió expropiarse de las tierras que tenía la Iglesia. Y como se imaginarán, si les parece que la Iglesia tiene mucho ahora, en este tiempo tenía bastante más. En fin, también se crea lo que se conoce como impuesto a la pobreza. Esto, debido al estado de pauperismo que había, para ponerlo más claro, le quitas a los campesinos la tierra, le quitas a la iglesia la tierra, sus bienes y demás, tenés una gran cantidad de la población que pasó a estar en la nada, es decir, más pobres de lo que ya eran. Trabajaban la tierra y ahora no tienen nada para trabajar. Entonces, ¿cuál es la solución? El conocido impuesto a la pobreza. Pueden pensar, para traerlo más a tiempos actuales, en una especie de plan social. ¿Cómo se sustenta todo esto? Fácil. La iglesia no solo tenía tierras, sino que tenía gran cantidad de bienes en sus iglesias justamente y demás. Lo que le sacaron a la iglesia servía para sustentar esta medida por mucho tiempo. Bien, continuemos. En 1750 tenemos un punto de inflexión.
Piensen que en este video estamos resumiendo, pero cuando digo expropiaron tierras, se puede decir que fue de todo menos bonito. Muchos campesinos se resistieron. En un principio se les daba la oportunidad de salir por las buenas, y si te resistías, digamos que por las malas. De más está decir que hubo muertes. ¿Pero qué pasa en 1750? El último bastión que se resistió a esta expropiación fueron los yeomen, es decir, los campesinos libres que trabajaban en su propia tierra, la cual muchas veces se habían ganado tras un largo esfuerzo. En 1750 terminan de masacrar a los pocos que quedaban, por lo cual chau a las propiedades comunales. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que expropien tierras de la nada? Bueno, vamos a ubicarnos en la restauración de los Estuardos. Para hacerlo más simple, es una dinastía que inicia con Jacobo I. Luego tiene varios conflictos en el medio, por lo cual son sacados del poder, y en 1660 vuelven al poder de la mano de Carlos II. Sin embargo, unos años después, en 1688, es derrocada por la llamada Revolución Gloriosa. Bien, durante la restauración de los Estuardos, ese periodo de 1660 a 1688, los terratenientes, es decir, aquellos que poseen tierras, pero no pequeñas cantidades, sino enormes, miles de hectáreas y que las arrenda, bueno, estos terratenientes en esta época usurpan la tierra con total impunidad, sin ningún proceso de ley. Y con la Revolución Gloriosa, es decir, la que saca a los Estuardos y pone a Guillermo III de Orange al poder, aún le dan más poderes a ellos. Enormes expropiaciones de terrenos de dominio público. Además, ¿recuerdan que Enrique VII trata de poner leyes para proteger al pueblo, entre muchas comillas? Bueno, ahora ya no se trata ni de protegerlo, sino que se justifica o se legitima. Hay lo que se conoce como el último gran proceso de expropiación. Se crean, las que conocemos hasta hoy en día, las enclosures, es decir, se crean leyes sobre el cercado de terrenos comunales. Nace así la propiedad privada. También tenemos lo conocido como clearing of states, es decir, limpieza de fincas. Sacan a todos de la tierra, ni siquiera para alojarse en ellas. Son expulsados totalmente. De 1814 a 1820 hay una campaña para expulsar y exterminar a las familias que se resistan. De hecho, uno de los lugares que más se resistieron a esto es Escocia, donde lucharon hasta el final, pero terminaron siendo despojados de todo. Si bien es muy imprecisa históricamente, pueden ver esta especie de bronca que hay entre ingleses y escoceses en la película Corazón Valiente. En fin, este Clearing of States tiene como finalidad, como ya dije, convertir a los campos en terrenos de pasto. Pero además hay otra finalidad, quizás secundaria, pero de una curiosa fundamentación. Se crean los cotos de caza, es decir, lugares donde los que más tenían plata podían ir a cazar, porque claramente el campesino no se va de casa a un coto de caza, especialmente construido para él. Bien, pasemos al segundo punto, legislación sangrienta contra los expropiados. Nos ubicamos primero a fines del siglo XV y siglo XVI. Hay leyes que reducen el salario. ¿Por qué? Las manufacturas, sobre todo las laneras, no pueden absorber la enorme cantidad de obreros libres. Otra vez, en el imaginario colectivo del colegio secundario, tenemos una versión bastante blanda de la realidad. Uno casi puede imaginar a la persona yéndose feliz del campo a la ciudad. La famosa migración del campo a la ciudad. Bueno, la verdad es que imaginen que estas personas fueron despojadas de la tierra y obligadas a ir hacia la ciudad. Obviamente, ¿qué va a suceder? Inglaterra en esa época no era como hoy en día. Las pocas industrias manufactureras no podían absorber, ni aunque quisieran, a la gran cantidad de trabajadores que se vieron obligados a buscar un trabajo en la ciudad. Hay un enorme proletariado libre. ¿Qué pasa entonces? Crece de manera monstruosa la pobreza, los mendigos, los vagabundos. Entonces, ¿qué nace? Esta legislación sangrienta contra los expropiados. 1530. El rey Enrique VIII decreta que hay que pedir licencia para mendigar. O sea, no encontrás trabajo porque te lo sacaron, tenés que pedir permiso para pedir monedas. Pero esto no termina acá. Hay azote y reclusión para aquellos vagabundos que son capaces de trabajar pero no lo hacen. Todo muy lógico, ¿no? 1547. Eduardo VI. Piensa lo mismo que Enrique VIII, pero ¿qué agrega? El que sea holgazán podrá ser tomado de esclavo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque se lo puede marcar en el cuerpo de por vida. 1572. La reina Isabel. ¿Qué dice? Bueno, los chicos de más de 14 años que no trabajen serán azotados, y si reincide 3 veces pueden ser ahorcados. Un amor la reina. Así podemos continuar con más y más ejemplos, pero sigamos. Marx nos dice que en la producción capitalista se somete al obrero. ¿Por qué? Porque cuando dije que había leyes reduciendo el salario, significa que se fija un salario máximo. ¿Se imagina si esto pasara hoy en día? ¿Hoy qué se fija? El salario mínimo. Vos no podés ganar, ponele que en un mundo ideal esto se cumpla, menos de tanta cantidad de dinero. En cambio, en esta época, fijaron un salario máximo. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Es decir, no podés ganar más de esto, no menos. Como si les dijera hoy en día, vos no podés ganar más de $10.
¿Y qué se hace con esto? Se empieza a crear una conciencia de clase. ¿Por qué? Porque las leyes restrictorias del salario no solo iban para los expropiados, sino que aquellos que consideraban la medida injusta o por la razón que fuese decidían pagarle más al obrero, se los multaba. Es decir, se prohibía percibir y pagar más de lo fijado. ¿Por qué digo que esto crea una conciencia de clase? Porque claramente fija al que más tiene junto con los que más tienen y los que menos tienen que se quedan con los que menos tienen. O sea, no se pueden mezclar nunca. ¿Por qué la producción capitalista somete al obrero? Porque este depende del capital, depende de las condiciones de producción que se engendran, se garantizan y se perpetúan. Bueno, esta cantidad de leyes van a ir desapareciendo desde 1825 a 1859 aproximadamente, debido a la actitud amenazante del proletariado. Bien, pasemos al tercer punto, génesis del arrendatario capitalista. Este es un proceso más bien lento. Primero, ¿qué es un arrendatario? Es aquel que adquiere cierto bien por un determinado tiempo para utilizarlo a cambio de cierta cantidad de dinero y condiciones. Entonces, en esta situación, el terrateniente es el que posee la tierra, el dueño, y el arrendatario es aquel que la va a utilizar para generar dinero, digamos a cambio de pagarle al terrateniente cierta cantidad y de acordar ciertas condiciones. Bueno, en Inglaterra, la primera forma de arrendatario que tenemos es el bailiff, el siervo. Luego, en la segunda mitad del siglo XIV, el colono arrendatario. Luego, el aparcero, que es algo así como un semi-arrendatario, porque pone una parte del capital agrícola y el terrateniente pone la otra. Y por último, tenemos a la cuarta forma, el arrendatario propiamente dicho, aquel que explota el capital empleando obreros asalariados y abonando una renta al terrateniente. Esto no cambia mucho en el siglo XV y lo podemos conectar con una etapa importante, la revolución agrícola, que se da a fines del siglo XV y XVI, la usurpación de los pastos comunales y el empobrecimiento del campesinado. En el siglo XVI hay un factor decisivo. Hay contratos a 100 años. ¿Por qué decisivo? Porque el arrendatario paga en antiguo valor de dinero, es decir, no pierde casi nada, o es insignificante lo que tiene que pagar. ¿Y entonces qué pasa? Se enriquece a costa de los jornaleros y de los terratenientes. Pasemos a la cuarta etapa. La influencia inversa de la revolución agrícola sobre la industria. Formación del mercado interior para el capital industrial. Bueno, volvamos a enfocarnos en la expropiación. ¿Qué produce? Un movimiento del campo a la ciudad del proletariado. Se reduce el número de manos que cultivan la tierra, pero aunque no lo crean, hay igual o mayor producción. ¿Por qué? Porque se perfeccionan los métodos de cultivo, mayor cooperación, concentración, etc. Pero a la vez, los jornaleros son más explotados. A la par, hay una destrucción de industrias rurales secundarias, una separación de la agricultura y la industria doméstico-rural. Se crea un mercado interno. Lo que antes se producía, se elaboraba y se consumía por la misma familia, ahora se convierte en mercancía. El arrendatario la vende a los manufactureros. El campesino ahora depende necesariamente del capitalista industrial, necesita el salario para subsistir, y la gran industria aporta máquina para la agricultura capitalista. Mirabeau, un revolucionario francés, dice: la fábrica reunida enriquece a 2 o 3 empresarios. Las fábricas separadas no enriquece a nadie, pero los obreros gozan de bienestar. La riqueza nacional. Vamos con el último punto, la quinta etapa, la génesis del capitalista industrial. En la Edad Media hay dos formas de capital, el capital usurario, cobrar grandes intereses, y el capital comercial. En los albores de la época capitalista tenemos yacimientos de oro y plata en América, conquista y saqueo de las Indias Orientales, África se convierte en casa de negros, rapto de niños en cottage para ponerlos a trabajar, la guerra del comercio, la guerra del opio y demás cuestiones. Hacia fines del siglo XVII, en Inglaterra, ya hay un sistema de deuda pública, un sistema tributario y sobre todo un sistema proteccionista. Miremos a la Compañía de las Indias Orientales. Tenían poder político en la India, manejaban el monopolio del té y el comercio chino. Los altos funcionarios también se quedaban con el monopolio de la navegación costera. Así, es como Marx explica la llamada acumulación originaria, es decir, la prehistoria del capital y de los medios de producción capitalista. Tengamos en cuenta que el capital no es la plata, no es el dinero, sino aquel que tiene medios de producción y que explota a los obreros asalariados y que con esto obtiene una ganancia. Acá faltaría entrar mucho más en campo y hablar sobre la plusvalía y demás, pero eso lo dejaremos para otro video. Por ahora nos encargaremos de este capítulo, donde Marx puede concluir con fundamentos que si el dinero nace con manchas de sangre, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.